Así que piensa en esto: ¿qué harías por Jesús? Quiero que te hagas esa pregunta unos minutos. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por Jesús? Sabes, todos en algún momento tenemos que dar el paso de simpatizantes a creyentes. Y quiero explicarte un poco esto. Tú de repente no quieres saber de Dios, estás apartado de Él. Un día vienes a la iglesia, alguien te habló o tú quieres buscar de Dios y entonces te conviertes en un simpatizante. Quiero que veas la definición de simpatizante. Un simpatizante es alguien que siente simpatía o atracción por algo, en especial por una ideología o un movimiento. Eso es un simpatizante. No es una mala definición, pero no pasa de ahí. Me gusta, me agrada, se escucha bien, suficiente. Sabes, la escritura nos dice que Jesús tuvo muchos simpatizantes. Les gustaba cómo predicaba, les gustaba su filosofía, les gustaba la persona de Jesús y lo que Él hacía, les gustaba todo eso, pero no estaban dispuestos a tomar la verdad de Jesús y hacerla parte de su vida. Simplemente eran simpatizantes. Ahora, lo interesante es que la escritura busca creyentes. Y quiero que veas la definición de un creyente, de un fiel. La definición es alguien que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Es totalmente diferente. Todos en algún momento tenemos que dar ese paso cuando vienes a Cristo, de ser un simpatizante y convertirte en un creyente. Es como que tu novio, tu novia, y ya les explicaré esto, quiera conocerte más a profundidad. Sabes, en una ocasión Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos y Él les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? A Jesús no le importa lo que el mundo diga de Él. El mundo odia a Jesús. El mundo rechaza a Jesús. Siempre ha sido así y así seguirá. Y sabes, en una ocasión Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos comienzan a responderle, pero como si no le importara, inmediatamente Jesús los interrumpe y les hace una segunda pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Los discípulos se asustan. Es como que tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa te pregunte: ¿qué dicen tus amigos de mí? Dicen esto, lo otro, pero en eso te interrumpa y te diga: ¿qué dices tú de mí? Es diferente. A Jesús no le interesa lo que el mundo diga de Él, pero sí le interesa lo que tú digas de Él. Y sabes, el paso de un simpatizante a un creyente es es que tú puedas responder esta pregunta: ¿qué dices tú que es Él para ti? ¿Y qué estarías dispuesto a hacer por Él? Y cuando tú puedes responder estas dos preguntas, entonces tú comienzas a cruzar esa línea de solo estar de acuerdo o de que solo te guste esa ideología, a tomar una verdad y hacerla parte de tu vida. Simpatizante a creyente. Y quiero mostrarte lo delicado que es cuando tú no tomas esa decisión. Si tú no te haces estas dos preguntas y no las respondes, déjame decirte que el mundo y la sociedad comenzará a responder estas preguntas por ti. No hay un lugar para quedarse neutro. Tú puedes responder esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Has pensado en eso? ¿Quién es Jesús para ti? Hacerte la pregunta: ¿qué estarías dispuesto y dispuesta a hacer por Jesús? Ahora, si tú no lo respondes, ¿sabes? El mundo y la sociedad comenzarán a orillarte a una respuesta. Y el mundo y la sociedad va a definir tu respuesta por Jesús, si tú no lo haces. Y quiero mostrarte el peligro de no decidirte y de no responder estas preguntas. Sabes, cuando no damos el paso de responder estas preguntas, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer por Jesús? ¿Y quién es Jesús para nosotros? Nos convertimos en discípulos en secreto. Esto pareciera una paradoja, pero es bíblico: discípulos en secreto.
Y quiero mostrarte Juan 19:38. Acompáñenme a ver esta triste historia. Aquí en Juan están descritos dos discípulos en secreto que tuvo Jesús. Sabes, nunca lograron salir de la simpatía simplemente y comenzar a ser creyentes. Mira lo que dice Juan 19:38 al 39. Después de todo esto, después de que Jesús sube a la cruz para salvarnos, muere y resucita, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Siguiente versículo, el segundo discípulo secreto. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. En otros pasajes nos enseña que de noche, porque también se andaba ocultando, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Sabes, estos son conocidos en el estudio bíblico como los discípulos secretos. Ellos pudieron haber sido grandes discípulos. Ellos pudieron haber hecho grandes cosas para Jesús y por Jesús. Lo tuvieron ahí, estuvieron cerca, tuvieron la oportunidad, pudieron caminar con Él, hablar de Él, pudieron apoyar la labor que se estaba realizando en aquella época. Pudieron hacer tanto. Pero dice la Escritura que ellos permanecían en secreto. Ahora, cuando tú estudias esto, te das cuenta de que ellos tenían 4 cosas en común. Y no es de extrañarnos porque aparecen uno después del otro. Sabes, ambos eran hombres de prestigio y posición en la sociedad. Eran muy conocidos, tenían prestigio y posición en aquel momento. En segundo lugar, ambos tenían miedo de la gente, de ser rechazados al comenzar a seguir a Jesús. Es que ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir cuando si publico este versículo en redes sociales? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir mis padres si ahora me ven que quiero comenzar a ir a la iglesia? Y aquella influencia social comenzó a apagar el deseo que había en ellos. En tercer lugar, querían servir a Dios, sabían que era lo correcto, pero la presión y los compromisos sociales los arrastraron. Yo digo, se perdieron la historia más hermosa de sus vidas. Se quedaron en lo secreto cuando pudieron seguir a Jesús hasta el final. Y en cuarto lugar, sabían que la sociedad no estaba bien. Ellos sabían, tú puedes leer más de ellos, sabían que la sociedad estaba haciendo las cosas mal, pero sus compromisos los arrastraron. ¿Sabes cuántas veces nos puede pasar esto a nosotros y nos convertimos en discípulos secretos? Que la sociedad comienza a presionar y aquello comienza a agobiar y de repente, ¿qué va a decir la gente? Yo no nací en un hogar cristiano que desde pequeños nos llevan a la iglesia, no. Y cuando comienzo a buscar de Dios y cuando comienzo a seguir a Dios, me daba una pena andar la Biblia o sacar la Biblia en medio del colegio, y yo solo la escondía y la dejaba ahí para que nadie la viera. Y de repente Dios me decía, saca la Biblia. Ay, Padre, hay un bache ahorita, saca la Biblia. Y la sacaba, la abría y la volvía a meter. Saca la Biblia y ponete a leerla, me decía. Qué difícil, no es fácil. Y yo era un discípulo secreto, porque la presión y los compromisos sociales me hacían tener pena por Jesús. ¿Sabes? Y te comienzas a privar de la vida más hermosa que puedes recibir, de comenzar a seguir a Cristo, por estos compromisos. ¿Qué historia tendríamos de estos dos personajes, de José, de Nicodemo? Qué historias maravillosas. Ellos pudieron haber caminado con Jesús en la tormenta, en el mar. Ellos pudieron haber visto tantos milagros, escuchado las enseñanzas directas de Cristo, pero el temor y la pena los cohibió. Discípulos
secretos. Ahora quiero mostrarte cuando alguien se responde las preguntas: ¿quién es Jesús para mí? Ellos no pasaron de esa pregunta y tampoco pudieron responder qué estaríamos dispuestos a hacer por Jesús. Se quedaron en el secreto, no pudieron. La presión social les ganó. Pero cuando tú respondes esta pregunta y tú dices: ¿quién es Jesús para mí? Es mi Salvador. ¿Quién es Jesús para mí? Él es todo para mí. Cuando tú puedes responderte de forma honesta esta pregunta, entonces la segunda pregunta no tiene problema: ¿qué harías por Jesús? Y tú dices: lo haría todo. Claro que lo haría todo. Y entonces te conviertes en un creyente. Tomas la verdad de Cristo y la haces tuya y comienzas a vivir por ella, sin importar en dónde estés. Entonces te vuelves un discípulo decidido. Discípulos decididos. Saliste del secreto, saliste de ser un simpatizante y te conviertes en un creyente, en discípulos decididos. Estos discípulos no son perfectos. No creas que eres perfecto, no creas que no hay errores. Cometerás aún más errores, te lo aseguro, pero estás comprometido con seguir a Jesús. Y no importa cuántas veces falles o caigas, te levantarás y seguirás a Jesús, porque estás comprometido, porque respondiste esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Y la respuesta a esa pregunta te hace seguir y te caes y te levantas, y hay problemas y sigues, porque sabes quién es Él para ti y sabes que estarías dispuesto a hacer todo por Él. Quiero mostrarles, Primera de Tesalonicenses 1:8 nos habla de los discípulos decididos. Nota bien, los discípulos decididos son este tipo de personas. Y ahora, escribe Pablo, la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, toda esta parte de Asia, de arriba, de África del Norte y el sur de Europa. Pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe de ustedes, que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos. Sabes, está describiendo a discípulos decididos y nos habla de tres cosas. Nos habla de tres cosas. Quiero que las veamos ahí. La primera es que los discípulos decididos, aquellos que están comprometidos con el mensaje, se convierten en misioneros. Tú te conviertes en un misionero en tu trabajo, te conviertes en un misionero en tu casa, te conviertes en un misionero en tu universidad, te conviertes en un misionero entre tus amigos. Sabes, en primer lugar nos dice este pasaje que aquellos que están decididos anuncian el mensaje de la palabra de Dios, lo anuncian. Sabes, Pablo le escribe a estos creyentes y les dice: la palabra del Señor está siendo anunciada por ustedes. Por ustedes. Les cuento, cuando yo estaba en la universidad, un día entré a una de mis clases, era el primer día, y tengan cuidado con lo que le piden a Dios. Y yo le dije al Señor, me senté el primer día y le dije al Señor: te pido algo, permitime hablarle a todos los compañeros de esta clase, permitime predicarles de vos. No dejes que termine este trimestre, le dije yo, sin que yo les hable de vos. Fue un momento de euforia mío, ¿verdad? Terminó, pasaron una semana, 2 semanas, 3 semanas, llegamos al final del trimestre. Era el penúltimo día de clases y estaban revisando exámenes, y dije yo, me acordé de aquello que le había dicho a Jesús, y dije yo, bueno, ni modo, no se pudo, no se dio la oportunidad, pero en otro trimestre será, Señor. Cuidado con lo que le pides a Dios. La maestra terminó de revisar todo y se pone de pie y dice lo siguiente: muy bien, dice ella, hoy es el penúltimo día de clases, así que quiero hacer una actividad. El día de mañana voy a dejarles la clase libre para que el que quiera hablar de cualquier tema de su vida comparta durante 10 minutos. Yo inmediatamente dije: Señor, ¿por qué eso es así? ¿Por qué eso es así?
¿Y qué creen que hice? Ni modo, prometí. Así que como pude, armé algo. Llegamos al siguiente día, era obligatorio que todos estuvieran ahí, aunque no fueran a hablar. Hans le toca y comenzar a compartir. Es difícil, es difícil. Pero sabes, dice la Escritura que cuando uno responde esta pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Él es todo para mí. Y cuando tú puedes responder esta pregunta, ¿qué harías por Jesús? Todo es todo. Es todo. Y en primer lugar, un discípulo decidido anuncia el mensaje. En segundo lugar, a todo tipo de personas, sin hacer acepciones. Dice la Escritura que están compartiendo la palabra a partir de ustedes a todas partes y a todo tipo de personas. ¿Sabes con quiénes frecuentaban ellos? Con la cuna de la filosofía griega, helenistas, y tenían que debatir acerca de la palabra de Dios con estos hombres. Pero se paraban en medio de ellos sin importar la clase social y quienes fueran, y hablaban la palabra de Dios. Sabes, Dios desea eso en nosotros, y no es que te vas a parar de repente en el salón, ¿verdad? Pero tu forma de ser, tu vida comienza a transmitir algo. Y eso del tercer lugar es que un discípulo decidido comienza una nueva vida, no perfecta, pero una nueva vida. Y la gente comienza a ver algo en ti y comienza a percibir algo en ti, y de repente tú ya no eres el mismo, y poco a poco vas cambiando aquellas cosas que antes hacías, y la gente comienza a ver eso, y eso habla por ti, y eso está predicando por ti, y eso está dando un mensaje. Y entonces la gente dice: ella está cambiando, él está cambiando. No sé qué le pasa, pero algo tiene. Hay algo diferente en ella, y te conviertes en un discípulo decidido. Así que, ¿qué harías por Jesús? ¿Qué estarías dispuesto y dispuesta a hacer por Jesús? Sabes, hoy estamos haciendo homenaje a toda la labor misionera de la iglesia. Más de 800 iglesias, más de 37 países, ¿sabes? 4 continentes, y todo, ¿sabes dónde surgió? En esta iglesia. Esta es la iglesia principal. Y que Dios nos encuentre honrando y enviando misioneros a todo el mundo. Esa es la misión. Que Él nos encuentre de esa forma, comprometidos con su palabra, formando discípulos decididos a predicar el mensaje. Y eso vamos a seguir haciendo. Amén. Excelente. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y acompáñame en una oración. Cierra tus ojos un momento. Acompáñame en una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú estás formando creyentes en esta iglesia. No es fácil, tendremos retos, pero tú estás formando creyentes. Y hoy oramos, Señor, por esos creyentes que son misioneros, esos creyentes que van y llevan la palabra en todos los estratos de la sociedad, en todos los ámbitos. Hoy oramos que fortalezcas esta labor, Señor, que fortalezcas toda la labor misionera de esta casa en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por cada misionero que está exponiendo su vida en otros países. Oramos por cada misionero que está exponiendo su vida en este país. Oramos, Señor, por cada mujer que está entregándose a esta labor. Oramos por cada hombre que está entregándose a esta labor, Señor. Bendíceles, Señor. Hoy no pedimos por nosotros, hoy es por ellos. Hoy oramos por ellos, Señor. Fortalece y que no se cansen, que no desmayen. Que la palabra siga fluyendo, siga llegando a hogares, familias, niños, ancianos, matrimonios. Que siga corriendo tu palabra en todo ámbito y en todo tipo de personas, sin hacer acepción. Que siga llegando, Señor. Que siga corriendo tu mensaje. Que siga fluyendo, Señor.
que comencemos a ver en esos lugares, en esos países, en esas iglesias, vidas cambiadas, vidas transformadas, Señor. Creyentes de Cristo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.